Bienvenidos a Saber Vivir. Hoy nos toca hablar de las grasas. Grasa vegetal o grasa animal, grasa mala y grasa buena. Porque la grasa es necesaria para vivir, sabiendo, eso sí, cuál tomar y en qué cantidad. A ver qué grasa, por cierto, pone Marta en su bocaplato de hoy, porque el bocadillo puede ser un magnífico plato único, nutritivo, saciante y sin engordar. Pero al cortar el pan, cuidado, no os vayáis a cortar vosotros también, y cuidado también con la tabla, que los alimentos se pueden contaminar. En este primer domingo de primavera y con la Semana Santa más cerca, el médico de familia nos va a aclarar si se pueden comer torrijas teniendo alto el azúcar, la tensión, el colesterol o el peso de la báscula, ya me entendéis. Con el médico especialista vamos a prevenir el cáncer de colon, de actualidad nuevamente, porque la periodista Julia Otero tiene esta enfermedad. Y en el espacio Gente Sana, un actor que se cuida como nadie, empezando por la comida, es Alejo Sauras. Un domingo lo que hago, pues como nada más levantarme no me entra comida, espero un ratito. Y al ratito ya, como procuro comer algo principalmente salado, un poquito de hidratos de carbono, menos proteína, por la mañana es más necesario el hidrato de carbono porque lo vas a ir quemando a lo largo del día. Y al llegar con hambre a la mesa, ¿qué alimento nos conviene? Uno saludable, con buena grasa y buena proteína. Por ejemplo, un marisco, lo llaman choco, jibia o sepia. Y de pesca nos vamos al puerto de Gandía. Bueno, vamos a recoger la red de la sepia, a ver qué se nos da hoy. La temporada de la sepia ahora empieza a partir de febrero. La verdad es que la fuerte de la sepia es de febrero hasta mayo, junio, la primavera. Ya hemos llegado a la boya de señalización de la red y ahora vamos a coger el gallo, que decimos nosotros, es la boya de señalización. Que la sepia en sí es muy lista, ¿eh? En cuanto va a venir un poquito de mal tiempo, en la orilla la sepia desaparece. Enseguida se va hacia afuera, hacia el fondo del mar. Mira, una sepia. Mira, la primera. Que si tú la dejas encubierta, va a coger casi el mismo color, todo lo máximo posible al fondo que ella tenga. Es la sepia, si yo la dejo aquí más blanca se me va a hacer, ¿vale? Porque tú la has visto cómo ha subido, que era marrón. Otra sepia. Ya ha escupido, mira. Todo eso negro es lo que ha escupido ella porque se ha notado que está meneándose la red, que está peligro, que me están haciendo algo. Y a la tinta, es un tubito que tiene, por aquí escupe la tinta ella. Tiene un pico, pero como si fuera un pico de loro, ¿eh? Eso es el pico de la sepia. Si te coge y te muerde, te saca el trozo de guante, pero ya mismo. A la red no se le pone nada. Está depositada como una barrera y entonces ella cuando pasa se engancha. Cuando ella quiere salir es cuando más se lía y más se queda atrapada en la red. Mira, ya está. ¿Has visto el rato que he estado sacándola? Pues ese es el trabajo del pescador. Esto parece fácil, pero de fácil no tiene nada, ¿eh? Ahora vamos a calar. En el argot nuestro es calar, es depositar la red en el agua para mañana cuando salgamos a recogerla que ya esté preparada. Salir al mar cada día es vida, es vida. Estás trabajando en un entorno, no tienes oficina, no tienes paredes, no tienes nada, es libertad pura y dura. Esto no se paga con dinero. El consumidor cuando la compra del supermercado, tal cual, estamos hablando de la sepia, sucia, fresca. Si la compra y la quiere congelar sin ningún problema. Cuando la limpie, que no esté descongelada del todo para que se pueda limpiar súper bien y la tinta no reviente. Y luego, si la quiere consumir al día, pues nada, que la coja, que le pegue, la limpie, que le pegue un poquito con el amazo del mortero, pero tampoco sin pasarse, solo un poquito. Solamente sepia, cebolla y un poquito de aceite y agua en crudo y la dejan a fuego lento. Chup, 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 chup. Eso es un espectáculo.
La sepia, como cualquier alimento de origen animal, tiene grasa, sí, pero no todas las grasas son iguales, igual que son distintos los colores de estas letras. Beatriz, buenos días. Buenos días, Miriam. Tenemos grasas vegetales y grasas animales, grasas sólidas y grasas líquidas a temperatura ambiente, grasas saturadas y grasas que no lo son, las insaturadas, grasas beneficiosas y grasas que son perjudiciales si se toman en exceso. Por eso es tan importante saber identificar las grasas y escogerlas de buena calidad. ¿Por qué son tan necesarias para nosotros las grasas? Las grasas forman parte de las membranas celulares de nuestras células. Sirven para el transporte y absorción de vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, y también forman, por ejemplo, las hormonas, entre otras muchas cosas. Fíjate si es importante. Por eso tenemos que tomarlo a partir de la alimentación. Y se calcula que más o menos el 30% de nuestra energía la tenemos que tomar a partir de las grasas. El 30%, a ver, esto es mucho, es poco. Bueno, si tomamos 2.000 kilocalorías diarias, más o menos, pues unas 600, tirando por lo bajo, tendrían que ser de grasa. Si sabemos que 1 gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías, al día tendríamos que tomar unos 65 gramos de grasa. Pero es importante que esta grasa proceda de buenas fuentes. No nos sirve cualquier tipo de grasa. Tiene que ser grasa de fuentes saludables, de alimentos que en su conjunto lo sean. A ver si hoy aprendemos a identificarlas. ¿Nos vale, por ejemplo, la regla de la grasa visible, la grasa que podemos retirar del alimento, es la saturada? Bueno, si por grasa visible te refieres al tocino, por ejemplo, de algunas carnes, la grasa que queda sólida en los guisos cuando los guisos llevan carne, las cremas, las natas de los lácteos o de los alimentos que lo llevan, sí, esas grasas contienen grasas saturadas. Pero no nos podemos fiar solo de eso, solo del aspecto, porque muchas veces no las vemos y están las grasas saturadas. Por eso tenemos que identificarlo y tenemos que leer bien las etiquetas. Y tenemos que ver en esa tabla nutricional, cuando ponga grasas saturadas en esos alimentos, cuantas menos, mejor. Y si miramos el envase y vemos que pone grasa vegetal, ¿eso significa que no es saturada? Pues en principio no es una garantía total, Miriam, porque hay alimentos vegetales que contienen una alta cantidad de grasas saturadas. El aceite de coco, por ejemplo, tiene un 90% de grasa saturada, más que el queso de untar, que tiene un 59%, o que la mantequilla, que tiene un 51%, o el aceite de palma, que tiene un 49% de grasa saturada, que es más que la manteca de cerdo. Por lo tanto, no es una regla infalible. Lo de grasas vegetales igual a grasas no saturadas. En la etiqueta, además, lo que tenemos que mirar es de dónde proceden esas grasas. Y además a esto se suma otra cosa, Miriam, que tenemos las grasas parcialmente hidrogenadas, grasas que son vegetales insaturadas en origen, pero que en la industria se transforman para saturarlas parcialmente porque les da mejores propiedades tecnológicas. Y en ese proceso aparecen los ácidos grasos trans, que esos son los más perjudiciales para la salud. En la etiqueta no los vamos a ver como grasas trans identificados, pero si en la lista de ingredientes vemos que aparecen grasas parcialmente hidrogenadas o aceites parcialmente hidrogenados, debemos evitar esos alimentos. Hemos hablado de la peor grasa, vamos a hablar ahora de la que se considera la mejor grasa del mundo y además es que está muy de moda, el aceite de oliva virgen extra. Y tiene motivos para ser la mejor grasa del mundo. Es fundamentalmente grasa insaturada, un 87% es insaturada. De esta, la mayor parte son ácidos grasos monoinsaturados, fundamentalmente el oleico. El aceite de oliva no es el único alimento que nos da ácido oleico. Este ácido tan interesante lo tenemos también en el aguacate, por ejemplo, o en los frutos secos, y las campeonas son las avellanas y las almendras. Lo tendremos en cuenta. Entonces, se habla mucho también de la grasa del pescado azul. ¿En qué se diferencia o en qué se parece a la del aceite de oliva? Tanto las grasas vegetales del aceite de oliva como las grasas del pescado azul son ácidos grasos insaturados, pero las del pescado azul son poliinsaturados. Estas las podemos encontrar en semillas, en el aceite de oliva en parte, pero también en el pescado azul como las sardinas, el salmón, la caballa. El omega 3 es muy importante para el normal desarrollo de los niños, por ejemplo, por lo tanto es una buena fuente de grasa. Eso sí, el omega 3 siempre a partir de alimentos, de las semillas, de las nueces, del pescado que hemos dicho, no a partir de suplementos que no ha probado tener ningún efecto beneficioso para nuestra salud. Grasa buena para guisar y grasa buena para aliñar las verduras. Hortalizas hay de todos los tamaños, las hay maxis y también las hay minis, las verduras baby.
Carlos, menuda mesa tan bonita nos estás preparando. Pues estoy preparando un bodegón de mini verduras con sus verduras en tamaño real. ¿Cuántas variedades tenéis? Más o menos tengo lo que es de temporada, pero algunas se me quedan por ahí. ¿Cuál es el secreto de estos tamaños tan pequeños? Bueno, hay variedades que ya se hacen así, no es porque lo cojan más pequeños, sino que son variedades que son así minis. Estoy viendo el maíz. El mini maíz se come todo entero, se suelen poner en ensaladas. Por ejemplo, la berenjena, ¿son igual de sabrosas? Sí, son igual, lo que pasa es que una berenjena grande la tienes que laminar para hacerlas en rodajas y en cambio una berenjena pequeña la puedes poner de guarnición asadita en un plato. En vez de patatas fritas, pues poner unas berenjenas, los mini champiñones. Te hace la misma labor que un champiñón grande, no tienes ni que pelarlo ni nada, se pone directamente y ya está. Mini espinacas para ensalada, que están buenísimas, súper tiernas. Y luego tienes también una cantidad de lo que se llama micromezclun, que lleva brotes de acelga, de remolacha, de rábano, de rúcula, de zanahoria, para decorar platos. Queda espectacular. Para hacerse la crudité, pues ponértelo con una salsa de queso y poder ir untando por zanahoria, con apio, con pepinos baby, o para acompañamientos, o para crudités, o para hacer recetas que las hayan tomado en algún restaurante. Más saludable que esto no lo hay. ¿Cómo estás? Bien, aquí te... Miki, te pillo con las manos en la masa. ¿Qué estás preparando con esta mini hortaliza? Aquí estamos preparando uno de nuestros entrantes principales, que es un hummus hecho a base de garbanzo, y le vamos a poner pues mejores verduras baby que le van a este plato, que son las zanahorias y los pepinos. Esto es completamente saludable, te sacia mucho, te quita el hambre, así que es un entrante totalmente recomendable. Bueno, Miki, ¿y ahora qué nos vas a preparar? Pues ahora vamos a preparar una ensalada, poner un poquito de espinacas baby, añadir unos brotes de mezclun también, pepino baby, tenemos maíz y luego mazorcas de maíz pequeñitas, baby, que también las utilizamos en las ensaladas, un poquito de tomate cherry. Y vamos a terminar con un huevo, lo decoramos. Bueno, esto es un poco el ejemplo de lo que podríamos elaborar con estas verduritas baby. Para terminar, nuestro postre estrella, también muy saludable, basado en sorbete de açaí, y le vamos a condimentar con una serie de frutas y unos crujientes. Açaí con frutas y granola. Y listo para comer. ¿Y qué hacemos con los vegetales cuando llegan a nuestra cocina? Pues lavarlos y cortarlos, como estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, con esta manzana. ¿Cuál es la pena? Que se oxida demasiado rápido. Fíjate en la comparación con esta manzana que acabo de cortar y esta que ya lleva un ratito cortada. Sí, y se oxidan tan rápido precisamente porque son naturales y no llevan ningún tratamiento que alargue su vida útil. Ahora lo que has hecho es romper los tejidos los tejidos vegetales, los tejidos de la manzana. ¿Sí? Se han liberado unas enzimas que se llaman polifenoloxidasas, se han puesto en contacto con los fenoles y con el oxígeno y por eso aparecen esos colores marroncillos, que es una reacción de pardeamiento, la que todos conocemos. ¿Y eso significa que están perdiendo nutrientes y que incluso mejor no comernos esa manzana, por ejemplo? Bueno, pues mira, está cambiando el color, evidentemente, un poquito la textura, incluso puede perder algunos nutrientes como la vitamina C, pero no es significativo porque es solo en la superficie de corte. Lo que sí que te puedo garantizar es que sigue siendo absolutamente segura, no hay ningún problema en comerla. Venga, te voy a poner otro ejemplo, en este caso con la lechuga, que también nos llega a casa y la lavamos y la cortamos así, a veces con un cuchillo y a veces también en pedacitos pequeños o grandes, según nos convenga. ¿Cómo es mejor hacerlo? Cuando cortas con el cuchillo, estás poniendo en contacto el metal del cuchillo con los tejidos del vegetal y eso acelera las reacciones de oxidación. Así que es buena idea hacerlo con la mano y en trozos grandes. Con los trozos grandes conseguimos menos rotura, menos liberación de enzimas y menos superficie expuesta al oxígeno. Lo ideal es hacerlo, desde luego, justo antes de consumirla. Pero cuando no se puede tener esa planificación, ese adelanto, lo que sí que podemos hacer es guardarla en el frigo y en un recipiente hermético que lo protege del oxígeno y lo protege precisamente de la oxidación. Y al cortar las verduras o cualquier otro alimento, mucho cuidado, no nos vayamos a cortar. Mucho cuidado, no nos vayamos a cortar y no vayamos a cogernos una intoxicación alimentaria por usar mal la tabla.
En la tabla, lo que tenemos que tener siempre en cuenta, y es importantísimo, no podemos utilizarla para distintos alimentos uno tras otro, sobre todo, especialmente, si los primeros son alimentos que consumimos cocidos, pero que todavía están crudos, como por ejemplo el pescado o la carne, y el segundo alimento es un alimento que comemos directamente, por ejemplo, un embutido, un queso, los vegetales, porque hay un riesgo muy elevado de que los primeros pasen microorganismos y bacterias a los segundos a través de la superficie de la tabla. Es buena idea tener dos tablas diferentes para crudos y para cocinados, y si es de distintos colores, pues todavía mejor. Y desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ¿es mejor que nos quedemos con una tabla de plástico como esta o de madera como esa que tienes entre manos? Mira, la madera no nos gusta nada porque es difícil de limpiar, es muy húmeda, retiene mucho la humedad. Todos lo hemos visto que cuando la cogemos al cabo de unas horas sigue estando húmeda, y además es poco duradera. Así que lo mejor, una de plástico o de otro material. Siempre tenemos que fijarnos en que no tengan grietas, que esté en buen estado. Si está en mal estado, directamente a la basura, que ya sabes las tablas que hay por ahí. Y la que esté en buen estado, lo que tenemos que hacer es lavarla bien, limpiarla siempre bien y mantenerla en buenas condiciones. Seguiremos tus consejos a rajatabla. Muchísimas gracias, Beatriz Robles, tecnóloga alimentaria y dietista nutricionista. ¿Y cuál es uno de los alimentos que más veces cortamos en la tabla? Pues la carne de ave. Aitor Sánchez me acompaña hoy a la pollería. Carne blanca. Aitor, para empezar, ¿por qué se llama así? Es un tipo de carne que encontramos en animales que tienen menor cantidad de una proteína que se llama mioglobina, que también está muy relacionada con el hierro. Por eso se suele decir que la carne roja tiene más hierro, pero también tenemos otras diferencias. Ante una pechuga de pollo y un bistec de ternera, ¿la pechuga de pollo tiene menos grasa? Sí, claro que sí, es un corte que suele ser más magro. ¿Menos calorías? Sí, porque encontramos más energía en la grasa normalmente. ¿Menos colesterol? Sí, porque la mayoría del colesterol está en la parte grasa de los alimentos. ¿Y menos proteína? No, fíjate, de eso no, tienen prácticamente la misma. ¿El producto favorito que tú vendes aquí cuál es? Nosotros lo que más vendemos es pollo, pero pollo en todas sus variedades. Venden mucha pechuga porque es muy cómodo. Y digo yo que el pavo también tendrá su público, ¿no? Evidentemente. El pavo además cada vez tiene más consumo. En cuanto a aves de corral, el pollo y el pavo son las reinas. ¿Tú crees que podríamos darle el trono a alguna de ellas por su valor nutricional? Bueno, a nivel nutricional están bastante empatadas. Tienen unas propiedades muy parecidas. Lo que sí que es cierto es que quizás el pollo es más versátil. Los profesionales nos recomendáis reducir el consumo de carne roja. ¿La recomendación es la misma para la carne blanca? La carne blanca deberíamos priorizarla frente a la roja. No obstante, ya sabemos que tomamos demasiada carne, que somos el quinto país del mundo consumidor de la misma. Por lo tanto, cuando hagamos el menú, alternamos todas las fuentes proteicas, ¿no? Carne, pescado, huevos, legumbre, pero cuando toque carne es mucho mejor priorizar las de ave, como este caso. Una carne muy buena, entonces no vamos a estropearla con la preparación. Claro que no, vamos a intentar respetar todo lo posible la materia prima. Es decir, intentemos no empanar, intentemos no rebozar. Y luego también con las preparaciones, hay algunas partes como las alitas que se tiende a freír mucho. Lo lógico y normal sería intentar a la plancha o incluso el asado, que viene muy bien el horno. Siempre me das tú un truco, hoy te lo voy a dar yo a ti. A ver. ¿Sabes lo que está muy bueno? ¿El qué? El pollo marinado. Sí, ¿cómo se hace? ¿Le preguntamos a Marta? Mejor, sí. Si hay una enfermedad digestiva que preocupa, es sin duda el cáncer. Y el más frecuente en mujeres y en hombres es el cáncer de colon. De quienes ya no están, recordamos, por ejemplo, a Audrey Hepburn, Manolo Escobar y Pau Donés. Y del momento actual saben bien lo que es esta enfermedad Antonio Resines, el padre Ángel y actualmente la periodista Julia Otero. Julia ha definido así lo que le pasa. En un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacer cuando toca, ¿no? Bueno, pues llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de células egoístas, como las llama mi querido profesor López Otín. Hay miles de personas que están pasando lo mismo. Algunas incluso estarán escuchándome en este preciso instante. Que sepáis que ahora sí, ahora
sé exactamente lo que se siente. Y os digo una cosa, si la ciencia envía un robot a Marte que llega a la hora prevista, el día previsto, ¿cómo no vamos a superar eso? Pues venga, un beso a todos y recordad que el cariño y la bondad son siempre el mejor pronóstico. Muy buenas, Gonzalo. No lo hemos dicho todavía, pero Julia tiene 61 años. Y es importante que recalques el tema de la edad, porque es precisamente a partir de los 50 años cuando se empieza a incrementar la frecuencia de este temido cáncer de colon. Y por tanto, es en ese momento cuando tenemos que empezar a hacernos las pruebas para detectarlo antes, para cuando esas células, como dice Julia, que están ahí egoístas y reproduciéndose, todavía no están en fase avanzada, detectarlo pronto. Pero ojo, porque incluso antes de esa edad, si tenemos, por ejemplo, antecedentes familiares o si tenemos síntomas, que hemos empezado a sangrar o que nos ha cambiado el ritmo intestinal, también podemos hacer las pruebas antes de esa edad. Precisamente para llamar la atención sobre esa prueba, la sangre oculta en heces, os enseñamos ahora esta campaña de la Asociación Española contra el Cáncer, la campaña de la caca. Hola, supongo que ya me conoces, pero si no es así, me presento. Soy un emoticono de éxito, la famosa mierda del WhatsApp. Estoy aquí para hablarte de algo mucho más importante, el cáncer de colon. ¿Sabes que este cáncer puede aparecer sin presentar ningún tipo de síntoma? Y lo más importante de todo, ¿sabes que yo te puedo ayudar para que no lo tengas? Existe una nueva prueba con la que con una simple muestra de... bueno, una tocaya mía, es posible detectar el cáncer de colon incluso antes de que se dé la enfermedad. Así de fácil. Sin introducir absolutamente nada en el cuerpo. Y te puede salvar la vida. Si tienes más de 50 años, es especialmente importante que te realices la prueba, ya que formas parte de uno de los grupos de riesgo. Detectarlo a tiempo y, más importante, poder prevenirlo, porque podemos hacer mucho para evitar el cáncer y el caso es que está científicamente demostrado. Pues así es, Miriam, porque aunque hay una parte genética en ello, también la alimentación es súper importante y nosotros tenemos nuestra famosa dieta mediterránea. Si el colon pudiese hablar, nos diría, ¿qué es lo que me gusta? Pues me gusta esto, las verduras, por ejemplo, que tienen antioxidantes, que están llenas de prebióticos para que la flora tenga buena salud, las legumbres, la fibra integral. Todo esto va a hacer que funcione mejor nuestro colon y va a disminuir el riesgo de cáncer de colon. Y por otro lado, ¿qué es lo que no le gusta al colon? Pues las grasas saturadas, las grasas de origen animal y luego esos alimentos muy cocinados, como cuando hacemos el bacon y nos queda muy crujiente, como quemadito. Sí. Pues ese quemadito también incrementa ese riesgo. Comiendo de esa manera, además, evitamos los kilos de más, que eso también está muy relacionado con el riesgo de cáncer. Bueno, de la obesidad sabes que hemos hablado un montón y es mala para casi todo. Y el cáncer no es una excepción. Uno de los factores de riesgo de cualquier cáncer es la obesidad. Por tanto, si comemos equilibrado y hacemos ejercicio físico, perdemos esos kilos de más y al menos en una parte vamos a reducir el riesgo de padecer esos cánceres. Tomar más vegetales, menos carne, sobre todo embutidos, practicar más ejercicio. ¿Hay algo más que podamos hacer? Bueno, nos hemos dejado algo importante, que son los tóxicos. El alcohol, por ejemplo, pues está claro que el vino, la cerveza, los destilados, todo eso afecta a nuestro intestino, al igual que el tabaco. Por tanto, vamos a intentar ser extremadamente moderados con el consumo de alcohol y cero consumo de tabaco. Y de esa manera también ayudaremos a nuestro organismo a regenerarse mejor y evitar tener algún disgusto. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Guerra. Apostemos por la vida saludable y disfrutando de la comida. Un ejemplo, los bocadillos y las galletas de Marta para la hora del té, el café o lo que os apetezca en la sobremesa. Enseguida vais a verlo para comer sin remordimientos. Y quien aplica como nadie eso en la cocina es un cocinero muy popular, el chef Bosquet. Atención a sus recetas súper saludables para comer con placer, pero sin remordimientos. Hoy voy a enseñaros a preparar dos platos saludables, muy fáciles de hacer y que además están buenísimos. El primero será una galette hecha con harina de trigo sarraceno. Una vez tenemos la masa hecha, la ponemos en la crepera a calentar. Y una vez ha cogido calor, le damos la vuelta y añadiremos queso en los laterales. En este caso utilizamos mozzarella fresca. Un poco de tomate, un poco de rúcula, un huevo que hemos cocinado a la plancha y un poco de aguacate. Ahora vamos a dejar que se vaya fundiendo el queso un poco
e iremos cerrando en forma de cuadrado. Y ahora vamos a acabar decorando con un poco de sésamo, cebollino, un poquito de sal en escamas que le pondremos en la yema y un poco de pesto casero. Ya tendríamos nuestro plato salado saludable. Y el segundo plato será un porridge, que aquí lo que hemos hecho es cocinar un poco de leche con semillas de cáñamo, avena y un plátano. Una vez lo tenemos, lo pasamos a un bol. Y ahora lo que haremos será añadir un poco de fruta. En este caso le vamos a poner un poco de plátano, mango, decoramos con granola y por último vamos a rallar un poco de limón. Y bueno, como veis, en nada, hemos preparado estos dos platazos, así que no hay excusa para cuidarse y a la vez disfrutar de la comida. La Semana Santa está cada vez más cerca, tiempo de torrijas y pestiños. Y el caso es que para mucha gente una Semana Santa no es Semana Santa, sino hay torrijas. Así que te traslado, doctor Fabiani, la pregunta del millón en nombre de muchas de esas personas. ¿Se puede comer una torrija si tienes algo alto? La glucosa, el colesterol, la tensión o el peso de la báscula. Me pregunta si se puede comer una torrija. Pues depende. Si es una ocasional, sí. Si es una cada 8 horas, ya te digo que no. Lo excepcional debe ser eso, excepcional. No sé, Miriam, si tienes por ahí el azúcar que te pedí. Sí, aquí tengo los terrones de azúcar, tal y como me dijiste. Perfecto, porque vamos a calcular qué cantidad de azúcar puede tener una torrija de esas de toda la vida, de esas que te prepara tu madre con todo el cariño del mundo. Empieza a contar terrones que yo te paro. Venga, pues allá voy. Un terrón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No me vas a parar nunca, doctor? Sigue, que ya mismo te paro, Miriam, sigue. 11, 12 terrones, 13, 14, 15... Vale, Miriam, para ahí. 15 terrones. Hasta 15 terrones puede llegar a tener una torrija de, insisto, de las de toda la vida. Por eso hay que ser muy cauto, pero que con los pestiños pasaría algo parecido, con las monas de Pascua también. Este tipo de dulces tan típicos de esta fecha tienen una buena cantidad de grasa y sobre todo de azúcar. Por eso puede ser algo ocasional, pero no podemos hartarnos, podemos probarlas, pero no hartarnos. Y más todavía, pues si tenemos la tensión alta, si tenemos sobrepeso o sobre todo si somos diabéticos. Pero vamos, Miriam, que te recuerdo que la Semana Santa no solo es tiempo de torrijas, también es tiempo de potaje. Claro, potaje de Cuaresma. Antes, de hecho, era una tradición casi obligada, especialmente los viernes de Cuaresma. Bueno, una tradición que además no debería perderse, pero esa tradición no debería ser ni solo en Cuaresma, ni solo los viernes. El potaje de Cuaresma, mira, es algo estupendo. Primero, la base son legumbres, una fuente formidable con alto contenido en fibra y con proteínas de alta calidad. Segundo, estamos cambiando la carne por el pescado, en este caso, bacalao. Y tercero, una buena ración de verdura, en este caso, espinacas. Mira, Miriam, si esta Semana Santa hubiera menos torrijas y hubiera más potaje de Cuaresma, además de ser una Semana Santa, sería una semana sana. Y para bajar ese potaje y la torrija siempre tenemos la ayuda del ejercicio físico. Y fíjate qué noticia tan curiosa. Resulta que si tomas un café bien cargadito antes de realizar ejercicio, se puede eliminar incluso más grasa corporal. Lo confirman investigadores de la Universidad de Granada. Sí, es un estudio bastante curioso. Es verdad que está hecho solo en 15 personas y que habría que confirmarlo. Pero cuidado, recordemos que el estudio lo que aclara es la utilidad del café cuando después se hace ejercicio físico. Importante esta segunda parte, ¿eh? Después se hace ejercicio físico. Hay que ser cauto porque solo tomar café evidentemente pues no nos va a ayudar gran cosa y mucho cuidado con lo que acompañamos el café. El café que no sea con azúcar y que no esté acompañado además pues de una magdalena, de un bollito o de una torrija. Mira, hagamos ejercicio físico después de tomar el café, como nos dice el estudio. Hagámoslo antes de tomar café o incluso hagamos ejercicio aunque no tomemos café, Miriam. Hagamos ejercicio físico. Además, tus recomendaciones nos vienen ahora mejor que nunca, porque mira estos datos. Resulta que en el año de pandemia de coronavirus, la población española ha engordado 5 kilos 700 gramos de media por persona.
Pues no es una buena noticia, ¿no? Está claro que durante la pandemia hemos hecho menos ejercicio físico y hemos descuidado un poco nuestra alimentación. Y no son buenas noticias. Primero porque la obesidad se asocia a múltiples enfermedades, pero es que en el caso del coronavirus sabemos que el sobrepeso favorece la complicación en caso de que nos infectemos por ese virus. Así que conviene que lo combatamos. A la espera de que estemos todos vacunados, que es lo que deseamos, podemos utilizar esa otra vacuna. La vacuna de cuidar nuestra alimentación y de hacer ejercicio físico. Una vacuna que nos puede ayudar a todos. Y Miriam, qué mejor momento de hacer ejercicio físico que ahora que es primavera al aire libre. Tú lo has dicho, la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Bueno, eso es lo que decía don Antonio Machado, porque nuestra meteoróloga Mar Gómez sí sabe cómo ha sido y lo sabe muy bien. Metidos de lleno en el mes de marzo, acabamos de dar la bienvenida a la primavera, la estación de las flores, las horas de luz solar y la inestabilidad atmosférica. Esta estación durará 92 días y 18 horas hasta el comienzo del verano, el 21 de junio. Pero hablando del equinoccio de primavera de este pasado 20 de marzo, ¿sabéis cómo se producen las estaciones? Vamos a descubrirlo. ¿Qué tal, Mar? Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, tenemos preparada ya la sala de proyección. Si quieres, pasamos. Las estaciones del año, al contrario de lo que podemos pensar, no se producen porque estemos más o menos cerca del Sol en determinados momentos del año, sino que la clave está en otro aspecto. ¿Nos puedes contar un poquito más, César? La Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, pero la clave principal para entender las estaciones tiene que ver en cómo está girando la Tierra sobre su propio eje. Hay determinadas ocasiones en las que el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, y por tanto en ese momento es cuando los rayos de luz del Sol van a llegar allí con una mayor efectividad. Cuando es el hemisferio sur de la Tierra el que está orientado hacia el Sol, ¿qué ocurre? Que en el hemisferio norte esos rayos de luz del Sol llegan de una manera muy sesgada, y es cuando en el hemisferio norte es invierno y cuando en el hemisferio sur es verano. ¿Nos puedes contar por qué en torno a esta fecha la duración del día y la noche es similar? En el solsticio de invierno tenemos al Sol muchísimo más bajo y en el solsticio de verano muchísimo más alto. Durante el equinoccio de primavera tenemos al Sol colocado más o menos hacia la mitad de esas dos posiciones. Un hemisferio terrestre está siendo iluminado por el Sol y justo la otra mitad de la Tierra exacta está en oscuridad. El Sol va a estar 12 horas por encima del horizonte. Tenemos más horas de luz solar y esto tiene un claro efecto en nuestra salud, principalmente porque recibimos más vitamina D, que es clave para mantener la salud de nuestros huesos y el sistema inmunitario y nervioso en orden. Y es durante la primavera cuando se reajusta nuestro reloj biológico que controla los ritmos circadianos, que son los cambios que sufre nuestro organismo en el transcurso del día en función de la luz solar. Todos los seres vivos, de forma natural, nos vamos adaptando poco a poco a medida que transcurre la estación. Y en este momento del año aumenta también la secreción de determinadas hormonas y es por ello que podemos sentirnos más animados y también más activos. Seguro que queréis saber qué previsión tenemos para esta primavera 2021. En cuanto a temperaturas, esperamos que sea ligeramente más cálida de lo habitual en zonas del este de la península y también en el archipiélago balear y canario. En cuanto a las lluvias, esperamos que sea algo más seca de lo habitual en la mitad occidental y en el centro de la península. ¡Feliz primavera!, que ya sabemos cómo ha sido. ¿Y cómo sentís en este segundo día de primavera? Porque la primavera es sinónimo de vitalidad, doctor Fabiani, pero no sé si eso afecta también a los gérmenes, como los virus, que dicen que de alguna manera se reactivan cuando llega la primavera. La primavera, Miriam, ni la sangre altera, ni los virus altera. Lo que es cierto es que igual que hay algunos virus que son más frecuentes cuando el clima es más frío, como por ejemplo los virus respiratorios en el invierno, pues hay otros virus que son más habituales cuando el clima empieza a ser más cálido, como ocurre en primavera. Pero tengo una buena noticia que darte, y la buena noticia es que remedios que hemos puesto en marcha como la higiene de manos y el uso de mascarillas que se han demostrado eficaces, pues por ejemplo para esos virus respiratorios, también nos pueden ayudar con otros virus, aunque no sean respiratorios, e incluso con algunas bacterias. También es verdad que conforme avance la primavera cada vez habrá más gente vacunada contra el coronavirus. Y me pregunto, ¿qué pasa, doctor, si te llaman para vacunarte y no te sientes, digamos, con las pilas bien cargadas porque has tenido una mala noche o has pasado recientemente alguna enfermedad? ¿Eso afecta?
no afecta en absoluto. Vamos, que te puedes vacunar con total normalidad y que la respuesta de la vacuna será la esperada. Por una mala noche no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que te despiertes el día que te toca vacunarte y estés con fiebre alta. Entonces sí conviene que esperemos a que se resuelva antes de vacunarnos. Pero como decíamos, por una mala noche, no. Aprovecho ahora que me dice lo de pasar una mala noche. Tenemos que recordar que tenemos que intentar evitar esas malas noches. Tenemos que intentar descansar un número adecuado de horas. Tenemos que intentar dormir adecuadamente, combatir el estrés, descansar por la noche, porque esto es bueno para nuestra salud en general y para la salud de nuestro sistema inmunitario en particular. Ya que hablamos de insomnio y de estrés, fíjate en estos datos difundidos por el Consejo General de los Colegios de Farmacéuticos. Durante la pandemia, el consumo de fármacos para la ansiedad y los problemas de sueño ha crecido un 140%. Es verdad que llevamos una racha complicada, ¿verdad? Un año muy complicado en el que hay múltiples preocupaciones, a veces asociadas directamente a los problemas de salud y otras a los problemas económicos, ¿verdad? Que también se están asociando. Ojalá la situación mejore pronto y esto nos haga sentirnos mejor. Mientras tanto, pues vamos a sacar un semáforo rojo al consumo abusivo de este tipo de medicamentos, recordando que siempre debemos usarlos solo cuando hemos agotado antes otro tipo de remedios. Y vamos a sacar un semáforo verde a algunos recursos que tenemos, como por ejemplo el ejercicio físico, un formidable ansiolítico natural y que además nos ayuda a descansar mucho mejor por las noches. Te tomamos la palabra. Muchísimas gracias, doctor Fabián. Y hay que ponerse en forma, que ya estamos en primavera, ¿eh? Y mira qué plan nos propone esta gran entrenadora, Paula Butragueño. Hola, soy Paula Butragueño y hoy vamos a ver cómo en 21 días puedes instaurar una rutina saludable. Lo primero que hay que hacer para conseguir tener una rutina es tener una intención poderosa, algo que realmente te motive a querer conseguirlo. Ahí es donde está la clave, en que luego ese tiempo, en vez de considerarlo algo obligado, otra tarea más de tu lista de actividades y desagradable, sea algo, tu tiempo para ti, tu momento agradable del día y algo que te hace sentir mejor. Vamos a comenzar con un ejercicio que trabaja los principales grupos musculares de las piernas y de la espalda. Se llama peso muerto. Los objetivos deben de ser realistas, algo que realmente podamos conseguir en un periodo de tiempo como los 21 días en el que notemos ese cambio. Yo quiero perder 1,5 kilos en 3 semanas. Pues ya es un objetivo alcanzable que puedes conseguir. Y al final no pensar, si yo tengo todo escrito lo que tengo que hacer y me lo propongo, no hay por qué fallar. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a trabajar las piernas, con unas zancadas hacia adelante que trabajan grupos musculares grandes. Nos va a hacer que nos sostengamos mejor y esto va a ayudar a que cualquier ejercicio después sea más sencillo. También vamos a buscar el principio de progresión durante estas 3 semanas. Si sientes que esto es poco para ti, puedes hacerlo en un solo tiempo, bajando hacia adelante y volviendo hacia atrás. Cuando tengas dominado el ejercicio, por ejemplo en la 3ª semana, puedes además trabajar con los brazos, tener un mínimo también para aquellos días en los que creas que no te da tiempo, algo que seguro puedas cumplir en tu día. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar el core. Para ello vamos a trabajar un ejercicio isométrico que ayuda a fortalecer la musculatura más interna, aquella que está más pegada a los huesos y que nos va a ser más útil para mantenernos estables. Podéis empezar, por ejemplo, con 7 repeticiones de cada ejercicio. La primera semana, mantener esas 7 repeticiones. La segunda, podéis ir progresando hasta las 14 repeticiones. Y en la última, podemos llegar hasta las 21 repeticiones de cada ejercicio. En este ejercicio vamos a tener 2 objetivos. Por un lado, movilizar la columna y por otro, fortalecer las caderas y los glúteos. Mi recomendación es que combinemos estos ejercicios que dan fuerza y movilidad con otros que nos ayuden a mejorar nuestra actividad cardiovascular, como caminar o montar en bici. Podéis hacerlo en días alternos. Un día salís a caminar, otro día hacéis los ejercicios. Te aseguro que si superas estos 21 días, después va a ser mucho más fácil mantener estos hábitos.
zapatillas deportivas son un gran invento. Y mira que hay inventos en la historia de la humanidad. Pues imagínate, Miri, un montón. Cuando estamos cansados, el mejor invento de todos, la cama. Sí. Cuando estamos enfermos, el mejor invento, los medicamentos. También. Y cuando tenemos hambre, como a estas horas, el mejor invento... Este te lo digo yo. Cuando tenemos hambre, el mejor invento de todos es un bocadillo. Uy, bueno, qué rico, ¿eh? Bocadillo, bocata, torta, refuerzo. Sí. Así también lo llaman en algunos lugares de nuestra queridísima América Latina. Y además es un gran invento gastronómico. Te voy a contar las 5 razones por las que lo son. Venga, yo te sigo. Primero. Venga, en primer lugar, es muy sencillo de comer. Abocados, de ahí que se llame bocadillo. Sí. En segundo lugar, es súper sabroso. Está lleno de sabor según el relleno que le hagamos. Es económico, ¿verdad? Sí, claro. Es muy fácil de hacer. Sencillo, claro. Exacto. Y en quinto lugar, súper variado, porque entre pan y pan, mira que no podemos ponerle cosas, ¿eh? Es verdad. Eso sí, en Saber Vivir vamos a poner cosas saludables para hacer un bocata nutritivo y que también sea saciante. A mí me interesa mucho eso de que el bocadillo sea saciante, nutritivo y también saludable, tanto como para sustituir un plato de comida por un bocadillo. Claro que sí. De hecho, podemos hacer un boca comida, un boca cena e incluso podemos hacer un boca desayuno. Sí. Eso sí, siempre con cabeza, empezando por el pan. Te refieres tanto, me imagino, a cantidad como a calidad del pan. Exacto. En cuanto a la cantidad, fíjate, Miri, ahí tienes una barrita de unos 24 centímetros. Sí. El tamaño estándar es grandecito para sustituir una buena comida con pan. Claro. Pero si queremos hacer un almuerzo, una merienda, vamos a hacer trocitos más pequeños. Rebanadas pues de este tamaño más o menos, Muy así. bien. 4 deditos. Venga, pues vamos con el relleno, ¿no? Venga, y vamos con el relleno, que es la madre del cordero. Que vamos a hacerlo muy rico y con muchas cosas distintas. Vamos allá. Es importante que nuestro bocata tenga hidratos de carbono complejos, de los buenos, grasas saludables y proteína que sea magra, con poquita grasa. Muy bien. Partiendo de aquí, vamos a hacer estas combinaciones. Empezamos. Empezamos con un bocadillo caprese con huevo. Uf, qué bueno. Aquí tenemos hidrato de carbono complejo, un pan integral. Vale. Es importante que el pan sea siempre 100% integral. Esta es la calidad del pan. Que un pan sea oscuro no quiere decir sí o sí que sea integral. Puede ser de un cereal oscuro como el centeno. Hay que mirar la etiqueta. Exacto, 100% integral. Y mira, pues aquí tenemos la base de proteína, que es el revuelto. Las grasas saludables nos aporta el pesto que tenemos por aquí con aceite de oliva y con frutos secos. Y para potenciar el sabor tenemos requesón, que le va fenomenal. Buenísimo. Tenemos albahaca y tomate deshidratado en aceite de oliva. Qué maravilla. Vamos a por la segunda opción. Pues tenemos un bocata de pollo y guacamole. Uy, qué bueno. Pues riquísima, es que esa combinación siempre funciona. Pues sí. Hidrato de carbono, el pan integral. Proteína magra, la pechuguita de pollo. Grasas saludables, nuestro guacamole. Y luego tenemos para potenciar el sabor, cebollita encurtida, lechuga, cilantro. Además es bonito. Como Último bocadillo. Y aquí tenemos un bocata, que este es en honor a mi padre porque le encantan los bocatas de atún. ¿Ah, sí? Así que sí, le encanta. Bocata de atún con encurtidos. Muy bien. Tenemos una base de hidratos de carbono, de nuevo, nuestro pan integral. Ajá. Tenemos una base de proteína, que es una ensalada que hacemos con atún al natural. Muy bien. Si compramos atún en lata, lo ideal es que primero siempre sea natural y en su defecto en aceite de oliva virgen extra. Tenemos como grasa saludable también la propia grasa del pescado azul y potenciamos el sabor con pepinillos encurtidos, con aceitunas, con pimientos. En todos vemos que hay verduras. Me encanta, que no sé ni con cuál Entonces, quedarme. ¿cuál eliges tú? No sabría yo decirte cuál me gusta más, porque a mí me gustan todos, bocadillos y platos bien servidos, como la receta de hoy en nuestro viaje por la cocina española, una menestra de La Rioja, menestra con mayúsculas. I still find your hair in my bed, in my clothes, in my mouth. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, que he venido aquí hasta La Rioja y no sé qué tengo que comer. Pues estás aquí en la calle Laurel, que es la calle de los pinchos, la calle más conocida de pinchos de todo el panorama nacional, me atrevería a decir. Pero ahora te recomiendo un platito de verduras. Ya sé dónde te voy a mandar, con mi amigo Cristian, que prepara una menestra estupenda. Oye, pues me apetece, sí. Muchas gracias. Cristian, ¿qué vamos a preparar hoy? Bueno, hoy vamos a preparar una menestra. Y para eso, ¿qué vamos a necesitar? Porque veo aquí un montón de cosas. Mucha verdura. La receta la vamos a hacer en dos partes, el fondo y por otro las verduras. Vale, pues empezamos por el fondo y ¿qué necesitamos? Unos ajetes tiernos. Don't have to weave them
Bueno, pues lo primero vamos a ir cociendo las verduras. ¿Cuántas verduras hay en total? Pues depende de la temporada, pero jugamos siempre con 7, 8 verduras mínimo. Lo único que tenemos siempre es la alcachofa, la niña bonita de la casa, y lo que hacemos es confitarlas a baja temperatura y congelarlas. Cada verdura en el mismo agua lo ponemos, pero cada verdura tiene su tiempo. O sea que el truco es exactamente eso, usar el mismo agua para todas, El mismo agua, pero en eso. tiempos diferentes. Claro. Ahora añadimos la acelga. Y veo que a la vez tienes que ir también controlando que no se te Eso es, queme vamos moviendo un poquito la salsa. ¿Y cuál es a lo mejor la diferencia entre la menestra de verduras de La Rioja con respecto a otras zonas? Quizá aquí utilizamos más pues, el cardo, la acelga, verduras que en otras zonas, pues por ejemplo en Cantabria no se utilizan tanto. Verduras como el espárrago, el guisante, lo que hacemos es cortar la cocción con agua y hielos. Conseguimos que no se nos pasen las verduras. Y cortamos la cocción del brócoli. Si lo hacemos con todos nos valdría. Vamos a terminar la base. Lo que hacemos es añadir un poquito de agua de cocción de verduras a la base. Y que cueza. Lo trituramos bien y queda una salsa muy espesa y con mucho sabor. Oye, menudo despliegue, ahora que queda solo ya emplatar. Emplatar y disfrutarlo. Que muchos originalmente pueden pensar que viene del minestrone esto, ¿no? Sí, viene de una sopa de verduras. Aquí lo que hacemos es verduras. O sea, que la sopa para otros. Sí, pero parece una obra de arte. Ya me va a dar pena hasta comerlo. Os confieso una cosa, la hora de saber vivir siempre se me pasa volando, pero este espacio de la nutricocina es que se me pasa rapidísimo. Oye, Miri, pues en la vida siempre hay que hacer alguna pausa, un break, como dirían los ingleses, que queda así muy guay decirlo. A ver, porque tenemos que parar para comer y comer cuando paramos. Pues, por ejemplo, ahora que nos podemos tomar un té, un cafecito, ¿no? Que a mí me encanta hacer esa paradita. No sé si te refieres a la hora del té, igual es un poquito pronto para eso, ¿no? Oye, no, mira, Miri, tú sírvete, porque la hora del té realmente puede ser a la hora que más nos guste. Perfecto. Eso sí, es cierto que el origen de la hora del té a las 5 de la tarde viene pues de la Inglaterra del siglo XIX, cuando los obreros salían de trabajar a eso de las 5 de la tarde. Y claro, querían tomarse un té y comer algo ligero para aguantar hasta la cena, porque imagínate, desayunaban antes de las 9, trabajaban y hasta las 8 de la tarde no cenaban. Y claro, oye, pues la burguesía inglesa les copió la tradición y empezaron a reunirse a las 5 de la tarde, pues mira, las mujeres para charlar y para hacer el afternoon coffee. Y nosotros hemos cogido esta tradición tan anglosajona y también la hemos incorporado tomándonos nuestro poleo menta, nuestro cafetito. A mí me encanta. Pues con té o sin té, te confieso que este es uno de los momentos del día que más me gusta, que más disfruto, sobre todo el fin de semana. No sé, para tomar té, por ejemplo, un dulcecito o algo. Qué rico. Unas pastas de té, claro. Y te traigo unas que te van a encantar, o que van a encantarte, sí, que son estas por aquí. Son unas bizcotelas de limón. ¡Ay, qué bueno! Y a mí me encanta porque en esta receta utilizamos el limón como potenciador del sabor dulce, porque los cítricos nos recuerdan al dulzor. Y mira, tenemos por aquí unas galletitas que son con base de bizcocho, son muy tiernas. ¿Cómo las hemos hecho? Pues como un bizcocho de toda la vida de yogur, ¿sí?, pero cambiando el azúcar por dátiles, cambiando la harina refinada por harina integral y cambiando el formato de bizcocho por formatos individuales para comer menos cantidad. Y lo hemos rellenado con esto de aquí, que es crema de limón, también conocida como lemon curd. ¿Qué lleva el lemon? Estamos muy europeas. ¿Qué lleva el lemon curd? Un montón de mantequilla. ¿Ah, sí? Y muchísimo azúcar. No, pues ¿Qué hemos hecho nosotros en Saber Vivir? Nos hemos quitado la mantequilla de un plumazo. Muy bien. Y para aportar textura hemos incorporado harina de maíz, que va a espesar y hacer algo similar. Los huevos, que están bien ricos, y en vez de utilizar azúcar, utilizamos la mitad de la cantidad de sirope de agave. Y tenemos esta cosa tan rica, Miri. Pues lo dicho, disfrutemos de esa repostería saludable en cualquier momento del día. Por ejemplo, disfrutando de una buena peli o serie de televisión, y uno de sus actores es hoy protagonista en Saber Vivir, el gran Alejo Saura. Pues a mí este año lo que más me hace sentir vivo son
muchas cosas cotidianas que antes simplemente me hacían sentir normal y que este año me hacen especialmente sentir vivo, como es salir a dar un paseo, ir al cine, ir al teatro y sobre todo estar con la gente a la que quiero. Yo por el trabajo que tengo me tengo que cuidar bastante, tanto por las jornadas largas e intensas que tenemos, nos maquillamos todos los días, echamos productos en el pelo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que lavarme la piel con un buen jabón todos los días, hay que hidratarla, el pelo también, hay que cuidárselo bastante. Y sobre todo la alimentación es fundamental, que haya una variedad, tanto en verduras como si comes carne en carne. Yo no soy mucho de desayunar. Un domingo lo que hago, pues como nada más levantarme no me entra comida, espero un ratito. Y al ratito ya como, procuro comer algo principalmente salado, un poquito de hidratos de carbono, menos proteína, por la mañana es más necesario el hidrato de carbono porque lo vas a ir quemando a lo largo del día. Y a diario, cuando no tengo tanto tiempo, pues lo que hago básicamente es triturarme algún tipo de cereal, mezclarlo con algo que me gusta y tomármelo. Y a eso hay que añadirle, aunque no apetezca mucho, hacer un poco de ejercicio. Yo en mi caso, por el papel que interpreto, tengo que ir al gimnasio porque me piden una forma física buena. Pero además de eso, yo pues salgo a andar, no a correr mucho porque si corro adelgazo y yo no debo adelgazar, pero sí salgo a caminar, creo que es importante caminar. Para mí saber vivir es conocerte a ti mismo y sobre todo aceptarte, cómo eres y cómo vas a seguir siendo el resto de tu vida. Vendrán problemas, tendrás achaques y conocerlos y aceptarlos, saber vivir con ellos y saber reponerte y seguir adelante con todo, eso para mí es saber vivir y saber ser feliz con ello. El cine y el teatro están pasando por malos momentos, como todos sabemos, porque son espacios cerrados y la gente sigue con miedo a infectarse de coronavirus. Y los médicos nos dicen siempre eso de mucho aire libre. Teresa, y por otro lado, si estamos en un espacio cerrado, que esté ventilado. Es el caso del plató hoy, que está súper ventilado. Está muy ventilado. Qué saludable es abrir las ventanas, dejar que salga fuera el aire viciado, los virus también, y que entre un aire renovado. Esto, especialmente si tenemos a alguna persona contagiada en casa, hay que hacerlo en cualquier momento. De la misma forma que abrimos las ventanas, sale el aire viciado, también tenemos que hacer eso con las emociones negativas que tenemos en nuestro interior. Tenemos que hacer una buena ventilación emocional. Todas las personas, pero muy especialmente quienes están sufriendo en primera línea los efectos de la pandemia, los enfermos, los familiares, todo el personal sanitario están sometidos a sentimientos de frustración, de angustia, de miedo también. Después de un año de pandemia ya sabemos lo importante que es ventilar los espacios cerrados y lo perjudicial que puede resultar no hacerlo. Pero, ¿qué pasa con las emociones negativas? ¿Por qué hay que ventilarlas? ¿Por qué no debemos dejarlas dentro? Porque esos sentimientos negativos asociados a emociones negativas también, de angustia, de frustración, ¿no? De no saber qué decisiones tomar, afectan negativamente a nuestra salud, especialmente la salud cardiovascular. En la Sociedad Española de Cardiología hay investigadores que están estudiando de qué manera afectan las emociones negativas a nuestro corazón. Y lo que sucede es que se produce un estrés metabólico que hace que se active el sistema nervioso simpático, por el cual se incrementa la presión arterial, sube el ritmo de nuestros latidos cardíacos, se cierran los vasos sanguíneos y esto sí que me parece muy grave. Tenemos el doble de riesgo de sufrir un infarto. Aunque sea solo por proteger a nuestro corazón, tenemos que poner a raya las emociones negativas y ventilarlas. Tener una ventilación emocional que no es algo que nos hayamos inventado aquí en Saber Vivir. Es un instrumento, una herramienta que ponen en marcha los profesionales y las profesionales de la psicología para ayudar a las personas a exteriorizar lo que guardan dentro y que les está causando dolor, en especial aquellas personas que han pasado por un estrés postraumático o por una experiencia traumática. Tú sabes que a veces creemos que cuando no hablamos de las cosas que nos hieren, pues oye, mira, las olvidamos y se van a pasar o se hacen muy pequeñitas. Y es todo lo contrario, se quedan ahí, a veces se enquistan, se vuelven crónicas y hablar de ellas, abordarlas cuando pasa el tiempo es mucho más difícil.
Ventilemos entonces y cuanto antes mejor esas emociones negativas. Pero ¿cómo lo hacemos? No creo que sea tan sencillo como encender un ventilador. Ay, que no. Entonces es como, ¡hala! Sacamos todo, ventilamos emocionalmente, nos da un calentón, nos quedamos muy a gusto, pero no conseguimos nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es enfriarnos. A mí me gusta aplicar siempre, así como primer paso, la respiración. Nos ayuda a calmar las cosas, enfriar, después vayamos al pensamiento donde están enredando las emociones negativas, provocando la aparición de pensamientos negativos. Vamos a dejar que se cuelen algunas emociones positivas y que aparezca también un pensamiento positivo y a partir de ahí vamos a poder expresar todo lo que guardamos con calma, con tranquilidad. Esa es la ventilación emocional. ¿Y haciendo todo eso me voy a sentir mejor? Pues te vas a sentir un poquito más fresca, porque, bueno, es una pequeña ironía, porque la paz interior te va a dar mucha calma, eso sí. Muchísimas gracias, Teresa. Nos quedamos con esa receta de salud y no os olvidéis de ventilar siempre que podáis. Salid al aire libre a disfrutar de la naturaleza. Mirad cómo luce, por ejemplo, el Pirineo de Lleida con la última nieve del invierno. Allá que nos vamos para despedir este primer domingo de primavera. Feliz semana y cuidaos mucho, pero mucho, mucho. No hay nada más revitalizante que venir a la montaña. La desconexión y el aire puro son perfectas para recargar las pilas. Hola. Chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Venimos con ganas. Mínimo para hacer esas actividades, tanto en familia como de iniciación. Así eran los guantes como los que lleváis, chicos. Sobre todo equipación de montaña, un buen calzado. Oye, ¿qué pasa con la cara? Porque a mí me han dicho que aquí en la montaña... Sí. Pensad que la nieve hace como de espejo, llevar siempre un buen protector solar. También será importante el uso de gafas, imprescindible también para que no se os quemen los ojos, la retina. Esta zona es muy peculiar porque en esta comarca tenemos un parque nacional, que es el Parque Nacional de Los Tortes, y es una zona fantástica para poder gozar de animales, fauna y vegetación, y también de un entorno magnífico de nieve. Oye, ¿y esto de hacer raquetas lo hace mucha gente? Tenemos familias con niños desde 5 o 6 años hasta gente mayor. Y el ritmo lo marca cada uno. Esto es lo bueno, que no dependes ni del tiempo ni de espacio. Y parece fácil, ¿no? Porque yo es la primera vez y oye... Hemos podido tener nieve del Sáhara. Podemos ver aquí en este corte cómo la última nevada que cayó hace 2 días es la primera capa y por debajo vemos estas líneas marrones de polvo, ¿sí? De arena, que nos dejaron, esas borrascas que nos llegaron desde África. Esto al final casi es terapéutico, ¿no? Desconectamos completamente. Ya veis el entorno donde estamos solos en la naturaleza. Es una desconexión mental muy importante. Oye, y es un placer. Vamos, continuamos. Oye, estos son pisadas de animales, ¿no? Porque esto es un pájaro común. ¿Ves que va haciendo saltitos con sus patitas? Sería muy curioso y teníamos mucha suerte si encontramos pisadas del uruguayo. Es una zona muy poco transitada por los humanos todavía. Es muy importante en la montaña no tener miedo, pero sí tener respeto. También es muy importante saber el lugar donde vamos. De hecho, hay muchas maneras de tener un poquito de orientación. Una brújula. El musgo, que nos indica siempre el norte. O sea, que los trucos que pueden parecer más de la vieja usanza son los trucos que se siguen utilizando hoy en día. Sí, y muy importante saber, sobre todo cuando nos vamos de casa, el tiempo que nos hará. Y sobre todo también es muy importante avisar, porque si nos pasa cualquier cosa, que rápidamente nos puedan ubicar. Vamos a seguir, venga chicos. Frutos secos para reponer fuerzas, agua, importante también. Y sobre todo, por favor, la montaña siempre limpia. No tiremos nada, papeles, todo con nosotros y lo devolvemos donde toca. La montaña engancha, así que vamos a seguir. This is